Alemania y sus residuos. ¿Cómo hace Alemania para llevar menos del 1% de sus residuos urbanos a vertederos? Bueno, vamos a hablar un poco en este video acerca de eso. Vamos a dividir el video en dos. Por un lado vamos a hablar de los criterios, de los conceptos, de ese espíritu, de qué es lo que hace posible que tengan ese resultado. Y en el segundo video vamos a hablar específicamente de números. A mí me gusta muchísimo hablar de números. Me parece que la manera es medir. Si medimos podemos mejorar. Si no medimos, como nos pasa muchísimas veces en América Latina, es muy difícil después generar las mejoras. Bueno, como siempre, te doy la bienvenida a este canal de YouTube donde hablamos de estas cosas: medio ambiente, gestión de residuos, municipios, profesionales. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale al like y todas esas cosas. Así que damos comienzo entonces con este video, con este primer video acerca de los residuos en Alemania. Como te decía, vamos a hablar del final. Al final, lo importante acá es que solo el 1% de los residuos terminan en vertederos. Por supuesto que estamos hablando en este caso de vertederos controlados, ¿no? A veces cuando hablamos en América Latina, ni hablar en Argentina de vertederos, lo que estamos haciendo es hablar de basurales a cielo abierto. Bueno, acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? De vertederos controlados. Pero ¿por qué esto de qué bueno que solo el 1% vaya ahí? Porque la verdad es que, como vengo tratando de hablar, o por lo menos es mi parecer, los rellenos sanitarios y demás no es el mejor camino. De ninguna manera puede ser el mejor camino. Vamos a ver ahora, cuando hablemos de este espíritu que tiene la gente de Alemania con el tema de los residuos, qué es lo que piensan, cómo lo piensan, vas a ver que de ninguna manera es el último eslabón, tiene que ver con vertederos como lugar de disposición final. Y esto me parece que es algo que hay que empezar a hablar en nuestros lugares, ¿no? En toda América Latina tenemos que empezar a hablar acerca de la importancia de otro tipo de maneras de gestionar los residuos, como son bueno, las plantas de incineración con generación de energía. No me quiero meter demasiado en esto ahora, vamos a hablar seguramente en algún video específicamente, pero bueno, te voy a ir contando cómo manejan sus residuos bueno, los alemanes, que son tan buenos para hacer esto. Y no están conformes igual, ¿eh? Lo primero que tenemos que tener claro es que hay 5 principios que rigen toda esta cuestión, ¿no? Si hay un espíritu que tienen, es que todo está basado en 5 principios. Estos principios están, por supuesto, volcados en un documento, entonces marcan claramente cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer. Vamos a ir rápidamente a los principios. Lo primero es el principio del que contamina paga. Pero, no el típico principio del que contamina paga como nosotros estamos acostumbrados a pensarlo, en general con la contaminación, ¿no? Que no tiene que ver solo con la contaminación por residuos, sino que tiene que ver con la contaminación en general. Esto de el que contamina paga, entonces no hay problema, vos contaminás, podés pagar, entonces podés seguir contaminando. Bueno, esto no está pensado de esta manera, sino que está muy bien estudiado qué es lo que contamina una empresa, de qué manera contamina con sus residuos, en este caso puntualmente, ¿no? Una empresa, y tiene que pagar en función de eso. Entonces empieza a meter dentro de sus costos de fabricación y demás el costo que tiene para reparar el daño. Y esto no es menor, porque esto hace y empieza a forzar a que las empresas empiecen a ser muchísimo más eficientes en la generación de residuos. Porque no es el que contamina paga y listo. Es el que contamina paga con control, es el que contamina paga con presión, y cuando vos tenés esa presión, y esa presión en realidad repercute de verdad en los costos que después a los cuales llega tu producto al mercado, la cosa cambia. Entonces empieza a ser un principio de los más importantes en lugar de un principio de esos que normalmente se dicen que al final, bueno, benefician a las grandes empresas porque solamente lo que tienen que hacer es pagar. Entonces esto es algo muy interesante que también está asociado a un tema que es la responsabilidad ampliada del productor, que la vamos a ver ahora en otro principio. Estos principios, por supuesto, no tienen un límite a veces estrictamente claro. Son 5 principios que después vas a ver que de alguna manera se empiezan a interlazar unos con otros, porque los principios de unos también tienen asociado principios de otros. Pero es recontra interesante entender de qué manera
manejan esto, por lo menos este principio de el que contamina paga. Segunda cuestión recontra importante, que es la ley de envases. Yo no sé, en los diferentes países de América Latina seguramente tienen problemas con esto, pero en Argentina no hay manera. No sé por qué, pero la ley de envases no puede funcionar bien. Bueno, por supuesto que la ley de envases funciona en Alemania, es parte de este principio del que contamina paga. ¿Y por qué? Porque el generador principal de los residuos tiene que pagar tasas y demás para asegurarse que todo esto va a llegar a buen puerto, que todos los envases se van a recuperar, que toda la gestión, toda esa cadena necesaria para que los envases vuelvan al circuito productivo se va a generar. Y eso lo hace el primer productor. Y eso es, bueno, recontra importante. La otra cuestión interesante de este primer principio del que contamina paga también es el pago por cantidad. Hay un montón de ciudades en Alemania por las cuales pagás por el tamaño de tu contenedor de lo que se llama basura, ¿no? En Alemania, por supuesto, está todo el fraccionamiento de residuos, incluso muchísimo más a fondo que en otros lugares, donde tenés que separar en un montón de fracciones, pero donde pagás por tu contenedor de basura en algunos lugares. Entonces, dependiendo del tamaño de ese contenedor, por supuesto que solo eso es lo que vos podés generar, pero además pagás en función de eso. Tenés dos tamaños, pagás por el tamaño más chico, pagás por el tamaño más grande, entonces estás pagando por la cantidad de residuos. Este es otro de los ejemplos asociados al principio del que contamina paga. Podés pagar más, es decir, podés generar más, podés contaminar más, entre comillas, pero tenés un límite para eso y además vas a pagar más y vas a pagar más y mucho. Vamos al segundo principio, que tiene que ver con la jerarquía de residuos. Esto también es muy interesante porque está claro, dejan claro y plasmado en documentos de qué manera es la jerarquía. ¿Qué quiere decir la jerarquía? ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? O en realidad, ¿qué es lo más importante primero y de qué manera estas cosas tienen que ir sucediendo? ¿Y por qué esto es importante? Porque es donde el Estado pone el foco. Va a poner siempre el foco, recursos, tanto económicos como recursos de personas, como energía, como tiempo, en las diferentes instancias de esta jerarquía en el manejo de residuos. La primera tiene que ver con la prevención, entonces por supuesto que se busca reducir la generación de residuos desde el inicio. Una parte ya hablábamos con lo que el que contamina paga, que también busca asociar con este principio esto de meter tanta presión al que genera mucho residuo para hacer que trabaje en la prevención de sus residuos, ¿no? En que los productos que lleva al mercado no tengan un residuo final muy alto, entonces trabajan en la prevención desde ese lugar. Hay otro ejemplo que también lo vamos a ver después, que tiene que ver con la provisión de bolsas, por ejemplo, ¿no? De bolsas de un solo uso, pero la prevención de verdad, porque nosotros vemos en América Latina, por lo menos en Argentina, se puso muy de moda en un momento esto de la prohibición de las bolsas de plástico, pero la verdad que después nadie controla y no se termina llevando adelante. La otra cuestión es la prevención para la reutilización, la preparación para la reutilización, es decir, renovar productos para que se puedan reutilizar. En Alemania hay centros especiales donde se puedan llevar equipos y demás para que sean reparados y devueltos al mercado, por supuesto, para que no tengan que transformarse en un residuo. Lo mismo sucede con la ropa. Hay lugares donde se puede llevar ropa para reparar y para que vuelva al mercado a quien lo necesita, ¿no? La otra cuestión es el reciclado, transformar los residuos en productos, y esto por supuesto es clave. La tecnología que tiene Alemania para las plantas de recuperación de reciclables es muy alta, son líderes, siempre han sido líderes. Las plantas funcionan, por supuesto muy bien, con tecnología, con gente y con tecnología, entonces eso asegura que el porcentaje de recuperación sea muy alto. A mí me asombra, yo siempre digo que algunos municipios le preguntan, che, ¿cuánto recuperan de reciclables? Que esto, que lo otro. Te tiran números que recuperan mejor, mucho más que las plantas en Alemania que están absolutamente automatizadas. Pero bueno. La otra cuestión es la valorización. Por ejemplo, valorización energética, es decir, usar residuos para generar energía. Fíjense en qué lugar está esto, ¿no?
Esto está cuarto. Primero lo tratamos de prevenir, después tratamos de reparar para que no se genere un residuo, después tratamos de separar con el reciclado, con las plantas de reciclaje, en realidad tratar de recuperar todos los componentes que se puedan para no llevar nada a disposición final o en realidad a valorización energética. Recién acá entramos con la valorización energética, es decir, generar plantas para tratar los residuos generando energía. Incineración con generación de energía, hablemos claramente. Esto está absolutamente desarrollado en Alemania y nadie está contaminado. Yo no me imagino que la gente de Alemania esté toda contaminada porque tengan plantas de incineración de residuos con generación de energética. Y último, al final, está la eliminación. Es decir, es al final de todo. La eliminación sin recuperación de energía. Es decir, los vertederos. Claro, también las plantas tienen cenizas y demás que deben ser vertidas en algún lugar, que vos los tenés que depositar en algún lugar sobre la tierra, digamos, el clásico vertedero, pero esta es la última. Siempre en Alemania va a ser más importante primero hacer valorización energética, incineración con generación de energía y al final el vertedero. Siempre va a ser así. No sé por qué en América Latina no podemos pensar de esa manera. Pero cuando vos ves esta jerarquía, me parece que está buena porque es donde van poniendo el foco. Entonces siempre están todo el tiempo poniendo el foco en que las empresas empiecen a generar menos energía, menos residuos con sus productos, menos residuos que generen sus productos después de la vida útil, que se hagan cargo de todo ese proceso en el medio para que todo esto de la recuperación pueda ser posible. Entonces, de última, si hay que recuperar todos esos residuos generados, bueno, que lo hagan los que generaron ese residuo, los que generaron ese producto que va a generar el residuo, y después las otras etapas donde primero estaba la valorización el reciclaje, las plantas de reciclaje, la valorización y después muy al final el tema del vertido. Principio 3. Responsabilidad extendida del productor. Esto está relacionado, por supuesto, con la ley de envases también. Me parece es muy interesante, ahora vas a ver. Tiene todo lo que tiene que ver con la recogida y el tratamiento de los residuos. Todos los productores se tienen que inscribir en un registro que se llama LUCID, que es un residuo de embalajes. En realidad forman parte de un registro que se llama RAP, me parece, que es anterior, donde todos los productores se tienen que inscribir, tienen que demostrar cómo su fabricación de productos va a terminar de hacer el ciclo de vida útil y donde van a tener que pagar tasas y hacer que sea posible la recuperación de todos esos residuos. Esto funciona de mil maravillas en Alemania. Vos tenés un montón de lugares donde llevar los residuos de embalaje, ¿no? de botellas sobre todo, se recuperan. Vamos a ver después en el video el porcentaje de recuperación de botellas de plástico, donde vas, te dan un tiquecito para que vos después te puedan devolver el dinero de eso que devolviste. Y esto está muy bueno, pero en realidad está claro que vos pagaste primero por ese envase que te llevaste. Entonces lo que vas a hacer es recuperar después el envase al final. También tienen que hacer lo mismo los generadores de productos eléctricos y electrónicos, celulares, electrodomésticos, tienen que pagar tasas y demás para asegurar que esta recogida se va a hacer bien, y también tienen que participar activamente en que todo esto sea posible. Tienen que estar los centros para recuperar y tienen que estar las plantas para separar y demás los componentes, para hacer que todo sea posible y recuperar la mayor cantidad de residuos de ese producto que va a ser un residuo que ellos generaron. Lo mismo con las baterías en desuso. Las baterías en desuso es el 90% plomo, después tenés ácido, después tenés plástico. Bueno, hay que recuperar los componentes, tiene que existir todo ese sistema para que la batería en desuso se pueda recuperar desde la manera formal. En Argentina hay plantas de recuperación o de tratamiento en realidad de estas baterías, porque el plomo obviamente sale mucha plata, pero el mercado informal es del 90%, es terrible. Los vehículos, vamos a hablar en el video que viene también del porcentaje de recuperación de vehículos. Todos los fabricantes de vehículos también tienen que participar de los sistemas de recuperación de vehículos después al final de su vida útil y hacer que de alguna manera todo eso se pueda reciclar. Es muy interesante este registro, toda esta parte del criterio está buena porque cuando vos sos fabricante y tenés que presentar tu documentación y demás, vas a tener que estar presentando tu documentación de todo el ciclo de vida útil de tu producto y vas a tener que participar de todo esto.
Principio 4. Prevención de residuos, menor generación. Ya venimos hablando de algunas cuestiones de esto, ¿no? De tanto de la presión, si se quiere, para los productores para que generen menos residuos, porque si no termina siendo alto el valor del producto final, porque van a tener que participar de todas estas campañas y demás, y es bastante engorroso cuando hay que hacerlo. Pero vamos a hablar de algunas cosas más que tienen que ver con la menor generación. Esto de la devolución de envases era uno. El porcentaje de recuperación de envases es altísimo, como te decía. Vamos a ver ahí un poco en el video que viene todo esto en números, pero está muy bueno, es muy interesante todo ese sistema generado para recuperar envases. Reducción del desperdicio de alimentos. Hay todo un plan nacional de prevención de desperdicios vinculados a alimentos. Hay toda una concientización para los generadores de desperdicios de alimentos que es muy interesante, y también tienen una app, por ejemplo, donde vos podés ir a buscar a los restaurantes desperdicios que puedan haber generado para que eso, por supuesto, no se convierta en residuo y alguien lo pueda aprovechar. Por supuesto, compras sostenibles sin envases, las típicas bolsas reutilizables, dejar de usar bolsas de plástico de un solo uso, pero de verdad, con control, con foco, y la gente ya sabe que tiene que llevar este tipo de envases, porque si no el costo de todo esto es demasiado alto y hace que sea inviable. Hay un programa que se llama Dar Valor en lugar de tirar. Esto que te contaba al principio, que está relacionado con el otro principio, que es que existen centros donde la gente puede llevar equipos, electrodomésticos y demás para que se reparen y de esa manera poder seguir utilizándolos y que no sean un residuo. Después, por supuesto que hay campañas para entregar electrodomésticos y demás que han sido reparados. Lo mismo con centros para llevar ropa que pueda estar dañada y la puedan recuperar para darle a gente que necesite. Entonces, pero esto es un programa específico dentro de este principio que me parece que es recontra interesante también. Vamos al último principio, también relacionado con muchos de los anteriores, que es el nuevo deber de diligencia para distribuidores y comerciantes. Esto tiene que ver con el control de toda la cadena de suministro. Es decir, vos no te podés desentender de tus proveedores. Esto está muy bueno. Por un lado, cada empresa que pueda generar residuos, más allá que obviamente sean residuos que provienen de materiales y demás, tienen que generar documentos, reportes al Estado, donde tienen que explicar de qué manera están haciendo todo lo posible para reducir esa generación de residuos. Entonces, por un lado, por ejemplo, una industria tiene que generar la documentación, reportes, mostrar los esfuerzos, medir de qué manera están mejorando en ser más eficientes en esto de la generación de residuos. Pero al mismo tiempo tiene que hacer lo mismo con el control de sus proveedores. Es decir, no se pueden desentender de los proveedores. Tienen que pedirle a los proveedores también cómo hacen esto, que el proveedor le esté demostrando de qué manera está disminuyendo la generación de residuos que tiene. Entonces, de esta manera se genera toda esa cadena de valor que hace que nadie se pueda desentender. Porque si no, las multas, tanto para la empresa o para la industria, como para cada uno de los proveedores, y esos proveedores con cada uno de sus proveedores, hay multas que son muy altas. Entonces hacen que sea inviable y hacen que cada uno vaya pidiendo en esa cadena de valor todos los reportes y que cada uno vaya disminuyendo en lo que puede toda esa generación de residuos. Entonces, todo este control hace que no solo lo haga el Estado, por supuesto, sino que cada una de las partes se tengan que ir controlando. Esto me parece que también es clave. Y volvemos al principio. ¿Qué es lo que hace todo esto? Que solo el 1% de los residuos sólidos urbanos terminan en vertederos. De esto nos vamos a enfocar en el video que viene, donde te voy a contar un montón de datos, un montón de números que te van a sorprender probablemente o no, o digas, bueno, yo me imaginaba son Alemania, ¿no? También puede pasar, pero vas a ver que hay un montón de números que son recontra interesantes en cuanto a tipos de reciclables, en cuanto a cantidad de material biodegradable, qué recuperan, cómo recuperan, en qué porcentajes, cómo miden. Esto lo vamos a ver en el video que viene, así que no te lo pierdas. Me parece interesante todo esto, haberlo charlado primero, porque si no, parece que va a decir, bueno, che, qué buenos que son. No, para, son buenos,
pero porque tienen estos principios, y estos principios rectores los llevan a rajatabla y de verdad guían la gestión de residuos de Alemania. Cuando vos tenés esto claro y actúas en consecuencia, es cuando después los resultados son muy buenos. Yo veo un montón de guías de países que, claro, están hermosas, escritas y hablan de principios parecidos a estos, y la verdad que están buenísimas. Ahora hay que llevarlo adelante. Si no lo llevas adelante, la verdad, todo bárbaro, pero no tiene demasiado sentido, y los resultados son los que después tenemos nosotros, que son resultados muy bajos. Primero muy altos en generación de residuos, muy bajos, extremadamente muy bajos en la responsabilidad de los generadores de residuos, y después por supuesto el resultado final, que son vertederos donde, por lo menos en Argentina, tenemos 5.000 basurales a cielo abierto, es decir, vertederos incontrolados, no controlados. Terrible situación. Y en América Latina suceden muchas cosas igual, donde parece que la mejor solución que tenemos son vertederos controlados en el mejor de los casos. Usar tierra para enterrar residuos para mí es una locura, y además donde el riesgo ambiental es extremadamente alto en el momento y también en el futuro. Vamos a seguir hablando de estas cosas en futuros videos. Bueno, les dejo un saludo a todos, nos vemos en el video que viene, donde vamos a hablar de los números de Alemania en la gestión de residuos.